de beber agua de los pozos reservados para las clases superiores. La destrucción que provoca en la vida social el hinduismo al dividir a la humanidad en castas y subcastas y la irracional superioridad de una casta sobre otra es en sí tan repulsiva que a nadie le gustaría tomarse la molestia de llevar a cabo ningún estudio sobre las doctrinas de esa fe. Al estar resentido con el sistema de castas y la segregación sectaria del hinduismo, recordé de inmediato algunas restricciones similares entre los cristianos. Me pregunté lo siguiente: ¿por qué criticar a otras personas y sus creencias cuando la religión a la que pertenezco también tiene una segregación sectaria? ¿Acaso las iglesias del cristianismo no son propiedad de los miembros de las sectas particulares? ¿Acaso no hay iglesias que pertenecen a una secta y no pueden ser utilizadas por miembros de otra secta? ¿Acaso el cristianismo no ha fracasado en hacer de la humanidad una sola sociedad? ¿Acaso Jesús predicó todas esas diferencias y disensos que hemos innovado los cristianos? ¿Acaso no nos alejamos así de los objetivos originales de la misión de Jesucristo? Contra las irreconciliables diferencias e innumerables disensos del orden social en los distintos aspectos del hinduismo y el cristianismo, me impresionó mucho la verdadera y genuina hermandad que practican día y noche los musulmanes. Descubrí que una mezquita musulmana es una mezquita que le pertenece a todo el que se considere musulmán y que no hay asientos reservados. Vi con mis propios ojos a musulmanes de todas las clases, de todas las posiciones económicas, nacionalidades y colores de piel, sentados en la misma fila, mirando hacia la misma dirección, orando a un Dios en un solo idioma, y luego de la plegaria estrecharse la mano. La hermandad o igualdad social que dicen tener en teoría otras escuelas de pensamiento en el mundo, la encontré como una realidad viva en la vida diaria de los musulmanes. Un día, el profesor, que para ese entonces ya era un buen amigo mío, me informó que un estudioso musulmán daría unas charlas en inglés sobre la vida del profeta del Islam en una sala cerca de la gran mezquita de mi ciudad. Mi profesor y yo fuimos a las charlas y conocimos al conferencista, quien era un gran amigo de mi profesor. Hablamos con él de varios temas importantes. Durante mi encuentro con el conferencista musulmán, le pregunté si podía amablemente responder algunas preguntas para mi propia información. Me respondió: con mucho gusto, responderé sus preguntas. Le planteé las siguientes preguntas, las cuales respondió con entusiasmo. ¿Qué prueba tiene usted, además del Corán, para establecer que Muhammad fue ciertamente un profeta de Dios? Su respuesta fue: ¿tiene consigo la Biblia? Le respondí que sí. Tomó entonces los siguientes versos y los leyó uno tras otro. Hechos de los Apóstoles 3, versos 22 al 24. Entre comillas, Moisés, en efecto, dijo: el Señor Dios suscitará para ustedes de entre sus hermanos un profeta semejante a mí, y ustedes obedecerán a todo lo que Él les diga. El que no escuche a ese profeta será excluido del pueblo. Y todos los profetas que han hablado a partir de Samuel anunciaron también estos días. Cierra comillas. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, verso 37, dice: y este mismo Moisés dijo a los israelitas: Dios suscitará de entre ustedes un profeta semejante a mí.
cierra comillas. Y en Juan, capítulo 14, verso 16, dice, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Paráclito, para que esté siempre con ustedes. Y en Juan, capítulo 14, verso 26, comillas, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Leí los pasajes que ya había leído muchas veces antes, pero esta vez la confianza perfecta con la que el hombre me había pedido que leyera el verso de mis propias sagradas escrituras para apoyar su postura, me dio una nueva luz para entender el asunto. Aún así le respondí, pero la profecía es sobre la venida de Jesús. Él sonrió y dijo, lee nuevamente el verso. ¿Acaso no dice que Dios enviará un profeta como Moisés? Es decir, que será un hombre nacido de un padre y una madre como lo fue Moisés, mientras que Jesús solo nació de una madre. Además, el profeta prometido por Dios debe ser un hombre como Moisés, pero ustedes llaman a Jesús el Hijo de Dios. Moisés fue un profeta que legislaba, y así debe ser el que se le parezca, pero Jesús solo acataba la ley, seguía la ley de los 10 mandamientos que ya había introducido Moisés. Por otra parte, uno debe traicionar el sentido común y el aprendizaje para decir que yo y él, las dos personas distintas, es decir, la primera y tercera personas, significan lo mismo, o que el que parte profetizando sobre la venida de otro son la misma persona. El argumento era bastante razonable. Luego le pregunté al conferencista, ¿no cree acaso que Jesús es el Hijo de Dios? ¿No puede Jesús ser Dios mismo en forma de hombre? El hombre sonrió y respondió animadamente, ¿puede haber un hijo si no hay una esposa, amigo mío? ¿Puede alguien que cree que Jesús es hijo imaginar sensatamente al mismo tiempo que la Virgen María fue utilizada por Dios como esposa? Que Dios nos proteja de tales maldades en nuestras mentes. La filiación se utiliza en la Biblia solamente para describir a una criatura o al que ha recibido la vida por parte de Dios. De lo contrario, ¿qué dice de Jesús describiéndose a sí mismo como Hijo del Hombre en el siguiente pasaje? En Lucas, capítulo 7, verso 34, nos dice, luego vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, es un comilón y un borracho, amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. También el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria de su Padre con los ángeles santos. Esto está en Lucas, capítulo 9, verso 26. Y en Juan, capítulo 6, verso 27 nos dice, este se lo dará el Hijo del Hombre. Jesús se dirigía a Dios como su Padre, lo que significa que Dios es considerado como el Padre de Jesús, tanto como Él es el Padre o el Creador de todos nosotros. Por eso la filiación de Jesús puede significar ser criatura de Dios. El término, entre comillas, Hijo de Dios, utilizado por Jesús, solo puede tener el sentido de siervo de Dios. Tal como Jesús se refiere a sí mismo como siervo de Dios. Este hecho es testificado por los versos a través de los cuales todos los profetas de Dios, desde Adán, han sido considerados como hijos de Dios. En Lucas, capítulo 3, versos 23 al 30. Jesús es llamado hijo de José, y la genealogía de José se remonta a Adán, y Adán es llamado hijo de Dios. Lee el verso 38 del mismo capítulo.
En Lucas, capítulo 3, verso 38, dice, Hijo